Bueno, Dios les bendiga. Vamos a acomodarnos. Bueno, pues casi en todas las enseñanzas que uno da, menciona lo que es paternidad, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver un poquito más detallado, ¿sí? Y bueno, es un versículo nada más. Si quieren apuntarlo, es el Salmo 145. En el versículo 4, que ya lo hemos mencionado. Sí, hoy vamos a hablar lo que es paternidad. ¿Sí? Y vamos a ver por qué es importante esto. Obviamente de una manera espiritual, ¿verdad? Pero es un principio paralelo con una paternidad física. Pero bueno, ahí lo buscamos, vamos a buscarlo. Salmo 145, 4. Mientras lo buscan, voy a hacer una oración. Padre, estamos delante de ti, te doy muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Padre Celestial. Señor, yo te pido que este día tú derrames mucho de ti, Señor, toda tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Todos nos sentimos necesitados, Señor, y muy dependientes de tu gracia, Señor. Bendice el día de hoy a cada una de estas vidas, Padre, que hemos venido con esa necesidad de ti, Señor, de conocerte, de, Señor, ser enseñados por ti. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, hoy nos dé la porción que cada uno necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, Señor, y síguete glorificando en esta iglesia, Señor, en cada una de estas vidas, Señor, que tienen hambre de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque estás despertando nuestro corazón, Señor, porque estás activando nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, sabemos que esto, Señor, va cada día a potencializar más esta preciosa iglesia, Señor, y cada vida, Señor, que te sirve en este lugar, Señor, tanto los que están aquí, Señor, que pudieran ser una plataforma, Señor, para los que un día van a venir, Señor, porque esa es el sentir y la visión, Señor, que se puedan levantar muchos más, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, que estos servidores, este liderazgo sea esa plataforma, Señor, para vidas que van a venir, Señor, y que van a con toda seguridad, si seguimos creciendo y avanzando en ti, Señor, van a ser mucho mejores que nosotros, Señor, en todo sentido, Señor, en tu obra, en sus vidas seculares, en sus matrimonios, en sus ministerios, Señor, tú vas a glorificarte, Señor, grande a través de aquellas vidas o aquella segunda generación, Señor, de líderes que se levanten en esta iglesia, Señor. Esta es una primera generación que tú estás formando, Señor, pero tú vas a levantar más generaciones, Padre, porque así se lleva tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén, bendito Dios. Amén. Bueno, yo creo pues lo hemos escuchado, ¿verdad? Buenas noches. Pues lo hemos oído aquí, muchas veces uno lo menciona, pero como le decía, vamos a verlo más detallado. ¿Por qué es tan importante este tema de paternidad espiritual? Sí. Pero ¿este sería todavía parte de la introducción o ya? Sí, esta es la última introducción. Ya esta es la última introducción, ahora sí, ya, es en serio. ¿Sí? Entonces, sí, ahora sí, la otra semana ya entramos directamente. Sí. Entonces, esto es muy necesario porque si no nos podemos estar aquí y sirviendo, pero no ser parte. Sí, es lo que hemos estado hablando en estas, ya van 3 con esto, ¿verdad? Sí, esa es la intención, ¿verdad? Que estemos conectados como iglesia para poder ser servidores, porque si no, pues nada más vamos a estar aquí. Sí, si en algún momento se nos presenta una oportunidad, sí, o una propuesta, pues vamos a correr. ¿Sí? Entonces eso no es entender lo que es liderazgo, ¿sí? Entonces por eso es necesario entender este principio, ¿sí? Yo sé que hay muchos extremos, pues en todo, ¿verdad? No nada más en este tema, sí, lo que es paternidad, pero desgraciadamente hay extremos, sí, ya torcidos, pues, ¿sí? Hay falso de todo, de todo hay falso, hasta ovejas, líderes, pastores, de todos los 5 ministerios hay falso de todo, ¿sí? También hay falsos padres, sí, que no son padres espirituales. Entonces se va a extremos donde se cae en la manipulación, en el control, sí, pues ya en el usar a la gente,
sí, y a veces los que son coberturas, pues también caen en ese extremo, ¿verdad? De ya sentirse superiores a todos, sí, y no entender que estos son funciones distintas. Si no es que sean más, es que es otra función. Amén. Entonces, claro, ¿verdad? Sí hay autoridad que Dios delega, porque así es. Sí, es parte de un reino. Amén. Entonces, no puede ser un reino sin autoridad. Amén. Entonces, no, Dios ha delegado autoridades con la intención de edificarnos. Amén. Porque así canaliza Dios muchas bendiciones. Amén. Entonces, pero esa es una función, ¿sí? Y sí es una autoridad de parte de Dios. Amén. Pero nosotros no somos menos por no ser padres, ¿sí? O no ser apóstoles. Amén. Son funciones distintas. ¿Sí me explico? Entonces nunca es menospreciar al que no es el pastor, ¿sí? Ni tampoco, ¿cómo se puede decir? Menospreciar al que sí lo es, ¿sí? Porque entonces vamos a cometer muchos errores, ¿sí? Y los errores, ya lo he dicho, de los pecados que siempre tienen consecuencias inmediatas es la rebeldía, ¿sí? Eso es inmediato, ¿sí? Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado y poder identificar esa autoridad espiritual, ¿sí? Y aún no diera la medida que dice la Biblia, pero que tiene una posición, yo tengo que tener cuidado. O sea, es como Jesús le dijo al pueblo, ¿sí? Hagan todo lo que ellos le dicen, le decía a los fariseos, pues hablando de ellos, pero no hagan conforme ellos hacen, ¿sí? O sea, tienen una posición y los tienen que respetar, ¿sí? Pero eso sí, no sigan su ejemplo, porque ellos son tremendos. Amén. Entonces así lo hizo David también. David respetó siempre la autoridad de Saúl, pero nunca fue como él, ¿sí? Entonces, es entender esa posición o esa función, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, pues dentro de la obra de Dios o el reino de Dios, las cosas se van llevando así, de generación en generación. Como ahorita hablaba, ¿verdad? Ustedes son una primer generación, por decirlo de esa forma, ¿verdad? De un liderazgo. Son una plataforma que un día Dios va a establecer y se supone que se va a impulsar a otra generación, ¿sí? Y que esa generación que sigue tiene que ser mejor, ¿sí? Porque así se lleva la obra de Dios. Amén. Si no es así o si eso no pasa, pues la plataforma está cometiendo error, ¿sí? Porque tiene que mejorar la otra generación. Por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan? Los 12 apóstoles, la primera vez que fueron enviados, pues regresan muy bien y todo, ¿verdad? Pero cuando envía a los 70, que esa fue otra generación, ¿sí? Ellos regresaron y hablaban diferente, ¿sí? Ellos regresan con gozo, todo lo que dice ahí. Pero el Señor expresó esto que no expresó con los 12. Si yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso no lo dijo de los 12, ¿sí? Entonces, porque la siguiente generación tiene que hacer cosas más grandes. Y eso es evidencia de que la primera generación hizo lo correcto. Amén, ¿sí me expliqué? Entonces, así se lleva la obra de Dios. Se lleva de una generación a otra y de otra y a otra. Y hay una escritura en Eclesiastés, que no recuerdo el capítulo, pero sé que está ahí. Habla del sucesor, ¿sí? Y dice que de nada sirvió, ¿sí? No, aquella persona que acumula, que trabaja, que se esfuerza, nunca considera que no tiene un sucesor, ¿sí? ¿Y qué va a hacer de aquello que él acumuló? Amén. Entonces, porque las cosas en Dios sí se llevan así, ¿sí? Alguien tiene que haber un sucesor, amén. Y esos vienen a ser los hijos espirituales, sí, que viene a ser lo mismo discípulo, amén. Así es en todo lo que es la obra de Dios. Entonces ese salmo que les dije, 145:4, dice: de generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, ¿sí? Hay otras versiones que dicen: de padres a hijos celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Entonces esto se lleva así, de padres a hijos, ¿sí? Entonces, como les dije, sí hay extremos, ¿sí? Y sí ha habido cosas que todos podíamos poner nuestra barrera cuando se nos habla de esto, de guerra espiritual, de sanidad interior, de liberación, ¿sí? Del ministerio apostólico, el ministerio profético, de lo que es paternidad, ¿sí? De este tipo de cosas, porque ha habido mucho exceso, mucho abuso, pues, ¿sí? Y en esos, principalmente esos ministerios que menciono, la intercesión, ¿sí? Entonces ya como iglesia, pues ya se está a la defensiva, ¿verdad?
que no vayan a venir con cosas raras, ¿sí? No van a salir con manipulación, ¿sí? Pero para eso Dios nos va a enseñar, ¿sí? Ha habido excesos porque no ha habido enseñanza, ¿sí? O por malas motivaciones, o sea, llamados genuinos, pero mal motivados, ¿sí? O sea, profetas de Dios que empiezan, pero como no están enseñados o no están formados, ¿sí? Pues cometen muchos errores, amén. Entonces, por eso nosotros, si la iglesia va a dar a luz ministros, pues vamos a ver gente con la gracia fluyendo, pero no formada, ¿sí? Por eso es un liderazgo. Para que el liderazgo, no, vete por aquí. O sea, si es de Dios, ¿sí? No lo voy a frenar, no lo voy a apachurrar, lo voy a impulsar, pero lo voy a dirigir. ¿Sí me explico? O sea, no porque ya está profetizando, todos nos vamos a someter a él. No. Sí, hay autoridad, hay funciones, ¿sí? Entonces el liderazgo va a decir, pues sí es de Dios, sí, nada más que se está cometiendo excesos, porque es como Pablo, lo que les decía la otra vez. Pablo llegó con ganas, ¿sí? Predicando con los apóstoles de una iglesia a otra, y él con emocionado y con muchas ganas, ¿sí? Y todo eso confundía a la iglesia, o sea, no le ayudaba. Entonces, era un verdadero ministerio, pero no estaba enseñado. Amén. Entonces, los apóstoles no lo mandaron al infierno, ¿sí? Bueno, lo mandaron a su casa a ser formado, o sea, no lo desecharon. ¿Sí? Cuando ya Dios lo empezó a levantar, lo regresaron, ¿sí? Porque no lo desecharon. Entonces, hubiera habido un error, o hubiera sido un error que los 12 se le hubieran sometido a Pablo. No, pues es el siervo de Dios, Dios lo está usando, ¿sí? Pero hay funciones, ¿sí? Y Pablo está aprendiendo, ¿sí? No por toda esa gloria que se le vea y las muchas ganas, ¿sí? Se le debe dar el lugar que todavía no tiene, ¿sí me explico? Pero no lo estamos desechando, lo vamos a enseñar, amén, eso es diferente, ¿sí? Entonces, por eso ustedes, aparte de que Dios los empiece a usar, bueno, ustedes van a ver gente así, ¿sí? Y lo correcto es enseñarle, no dejarlo, ahora no, pues que haga lo que quiere, que ahí te voy y oro por ti, sí, oro por este, sí, y pues ya dijo el hermano que Dios le dijo, sí, no, tranquilo, amén, sí, Dios te habla y todo, pero la autoridad la lleva el pastor, ¿sí? Entonces, que Dios me diga a mí, amén. O sea, no te desecho, no te mando al infierno, no eres falso profeta, simplemente eres un profeta niño, amén, que está apenas naciendo en ese ministerio, ¿sí? Entonces, si nuestra visión es levantar ministros, pues todo eso se va a ver, amén. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros preparados para no desechar, ni tampoco dejarnos manipular. Porque entonces vamos a malcriar a un profeta, en el caso de ese ministerio, ¿verdad? Y entonces va a haber muchos problemas, y ahí es donde todo se desordena, porque nadie le puso un alto y le dijo, si eres de Dios, lo que tú traes, pero tienes que aprender, amén. Entonces tienes que sentarte, escuchar más, ¿sí? Y no es malo hablar así, ¿eh? De hecho sería malo no decirlo, porque entonces lo vamos a, como ya lo dije, a malcriar. Bueno, entonces así hay mucho exceso, ¿verdad? En cuanto a lo de paternidad, también lo hay. Si gente que ya le gusta hacer, que le digan papá, gente que ya quiere imponerse, que ya exige honra, que ya exige cosas que no lo disciernen los demás. ¿Sí? Estas cosas se disciernen, ¿sí? Como la autoridad. Melquisedec no llegó pidiendo diezmos a Abraham. Abraham lo entendió, sacerdote de Dios. Sí, no llegó exigiendo, no llegó mandando, no llegó reclamando, él nada más llegó bendiciendo, porque así es una autoridad, sí, llega con la bendición encima, amén, nunca llega demandando o exigiendo. El que está allá es el que va a discernir, no es cualquier hombre, como lo hizo la mujer sunamita con Eliseo, sí, dijo, yo veo que este es un varón de Dios. O sea, no llegó Eliseo y así es el Señor, y hazme una casa, sí, ponme una cama, ¿verdad que no? No, es nada más pasaba por ahí. Y aquella mujer tuvo el discernimiento y dijo, no es cualquier hombre, entonces yo lo quiero aquí, y vamos a hacerle un aposento. Y fue una honra que ella hizo, o un servicio que Eliseo no demandó, pero ella lo vio, ¿sí? Y pues la bendición que le mandó, ¿verdad? Dio a luz un hijo, que después hasta creo que se lo resucitó. Entonces,
es porque se tiene el discernimiento. Entonces la autoridad no se impone, la autoridad se discierne, ¿sí? Y el que no la discierna no es problema del de la autoridad. ¿Sí me explico? O sea, yo no voy a defenderme, yo soy el que manda, Sí, disciérnanlo, sí, porque si no Dios los va a castigar. Bueno, pues si no lo disciernes es tu problema, pero eso sí, yo soy responsable, sí, y no puedo dejar que manipules, que controles o que desordenes las cosas en donde Dios me puso por autoridad, aunque tú no me veas como autoridad, sí, de todos modos el responsable soy yo. Amén, ¿sí me explico? O sea, Dios a aquel desordenado o desordenada, Dios no va a venir sobre de ella o de él. Primero va a venir, a ver, acuérdense las 7 iglesias, ¿sí? Al ángel que le escribiera a los pastores. Amén. Entonces cada iglesia tiene un ángel que es el pastor. Entonces la carta, por ejemplo, en el caso de Jezabel, ¿sí? No, escribe al ángel o al mensajero de esa iglesia, ¿sí? Y dile esto, y dile que si no se arrepiente aquella, ¿sí? Que a Jezabel, entonces yo voy a hacer que caiga en cama con todos los que la siguen. ¿Sí me explico? Pero fue a él al que Dios le demandó. Entonces así va a ser, ¿sí? El que Dios puso como autoridad, sobre él va la demanda. Si el pueblo se desordena por su causa, entonces Dios le va a demandar a él. Después va sobre del pueblo, porque Dios es justo, ¿sí? Pero siempre va primero sobre la autoridad. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién llamó Dios? Adán, ¿dónde estás tú? Le dice. Nunca le dijo a Eva, la serpiente. No, hombre, ¿dónde estás tú? Porque el que gobernaba en el mundo eres tú, ¿sí? Entonces así en todo, Por eso se requiere autoridades, ¿sí? Porque ellos son responsables delante de Dios por lo que, por todo lo que es del Señor que nos da para administrar. Entonces, en el caso de padres espirituales es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que a lo mejor el decir padres, pues ya como que nos sacude, ¿verdad? Pero diga autoridad o padre espiritual o pastores, como lo quiera ver, ¿sí? Viene a ser exactamente igual. Amén. Entonces la obra de Dios así se va llevando. Quiere decir que la prioridad, entre otras cosas, es tener sucesores, ¿sí? O tener hijos. Amén. O discípulos que puedan continuar lo que aquel padre empezó. Si no hay no hay un sucesor, eso es una, pues, deshonra. Amén. Y se puede decir que hasta un fracaso. Amén. Porque para eso Dios nos dio algo. Sí, y eso también es un principio del liderazgo, para que se multipliquen otros. Amén. ¿Se acuerdan lo de los talentos? Sí, que uno tomó uno y fue el que la regó, ¿verdad? Uno tomó 2 o le dieron 2 y otro 5. Y todos, o al menos esos 2, el que tenía 2 lo multiplicó, el que tenía 5 lo multiplicó, porque de eso se trata. Amén. Entonces acuérdense, cuando se multiplica de una manera mejor, más grande. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Ustedes son otra generación. Amén. Sí, las generaciones nuevas. Sí, una fue la de los 12 apóstoles, que muy gloriosa, pero más gloriosa la de un Felipe, ¿sí? Que conquistó una ciudad entera, Samaria, ¿sí? Con puro evangelismo. Amén. Entonces, una gloria mayor, el apóstol Pablo, la iglesia de Antioquía, sí, es una gloria superior en cuanto a poder de Dios o manifestación de Dios. Amén. Pero ¿quiénes eran los que mandaban? Los 12. Amén. Cuando se levantó Antioquía, cuando se levantó Pablo, ellos iban y le informaban, sí, porque aunque no se veía lo que se veían ellos, la autoridad la tenían los 12. ¿Sí me explico? Entonces, la siguiente generación no puede sentirse más que la anterior. ¿Sí? Porque entonces ya la está regando. Amén. Bueno, Dios me usa más, fluye más, pero yo tengo una generación que me antecede, ¿sí? Que me transfirió lo que ahora yo tengo. ¿Sí? Eso es ser hijo. Pero bueno, vamos a ver lo que es un padre espiritual. Entonces, ¿está claro? Es de generación a generación. ¿Sí? Todos tuvieron un sucesor de los grandes. ¿Sí? Abraham tuvo un Isaac. Tuvo más hijos, pero el sucesor fue Isaac. Isaac tuvo también su Jacob. Jacob tuvo a José, sí, que prácticamente fue el sucesor, sí, y de ahí las tribus de Israel, y el que agarró la bendición de Abraham fue Judá, sí, y de ahí salió el Mesías, ¿verdad? Y así, Moisés tuvo un sucesor,
Josué, pues los jueces, podría decirse que fueron los sucesores. Sí, Elías tuvo un sucesor. Amén. Pablo tuvo un sucesor, que se cree que fue Timoteo por cómo se expresa de él. Sí, entonces así, todos los grandes siervos de Dios o los que Dios levanta, siempre tienen un sucesor o buscan tenerlo, porque esa es la forma en la que multiplican lo que Dios les dio. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo, sí, todo esto que has visto en mí, que has recibido de mí, sí, esto encárgale a hombres fieles, sí, o sea, gente como tú. Porque ¿cómo habla Pablo de Timoteo? Mi hijo, fiel ministro, se dice. Mi hijo amado. Sí, mi verdadero hijo, le dice en la fe. Amén. Pablo ya expresa más lo que es la palabra padre o paternidad. Sí, bueno, en el caso de Timoteo, pues mi hijo amado. Sí, a la iglesia de Corinto le dice, yo soy su padre. Sí, ustedes puedan tener muchos ayos. Sí, pero solo tienen un padre, ¿sí? Y ustedes son mis hijos en el Señor. Entonces, y el apóstol Pablo es un modelo muy hermoso de lo que es paternidad, ¿sí? Y casi todo eso se ve más fuerte en la segunda carta de Corintios, me parece. Bueno, toda Corintios, pero creo que es la segunda donde más lo expresa, por ahí del capítulo 4. Bueno, entonces, por eso se necesitan padres, ¿sí? Y ahorita vamos a entender cómo los padres espirituales tienen una función muy grande, o sea, no nada más es liderear, ¿sí? Un padre espiritual une, ¿sí? ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando él ya se iba a morir, ¿sí? Ya viejito y todo, él le dice a los 12, júntense, o juntaos, dice. Y los junta a todos y les empieza a soltar a todos una bendición. Entonces, pero un padre tiene esa capacidad de poder juntar o unir. ¿Por qué creen que hay tanta división en las iglesias? Porque no hay padres, ¿sí? Hay capataces, hay gente que está al frente, ¿sí? Hay autoridades, hay jefes, pero no padres. Amén. Entonces, son muy escasos porque un padre espiritual, pues tiene características que no todos tienen. Amén. Y ahí es donde la cosa se pone más tremenda, ¿verdad? Entonces hay gente que se puso, ¿sí? Que lo emocionaron y se aventó al pastorado, que salió de una escuela bíblica, que está bien, porque es un recurso, pero no, de ahí no se da luz un padre espiritual, ¿sí? Entonces, y se ponen o los ponen, ¿sí? O los mueven de un lado a otro, ¿sí? Cosas de ese tipo que hacen ver que no es un padre, ¿sí? Es un empleado, amén. Entonces, y se deja ver no nada más por esos movimientos, ¿verdad? Sino por su corazón hacia el pueblo, amén. Y muchas actitudes que a lo mejor no nos puso una organización, ¿verdad? Estamos en el pastorado, pero nuestro corazón hace ver que no somos padres. Es como en lo físico, ¿sí? Un papá físico que no está maduro, o sea, que su mente no es de un padre, ¿sí? Va a hacer sufrir mucho a la familia, amén, porque es muy egocéntrico, ¿sí? Porque nada se considera a sí mismo, ¿sí? Sí piensa en su casa, ¿verdad? Pero su egoísmo es más grande, porque su mente todavía no es de padre, ¿sí? Entonces por eso no se esfuerza como se debería esforzar, y en las cosas de Dios no se compromete tanto con Dios, porque no considera que puede provocar una maldición a su próxima generación, y eso es egoísmo, amén. Entonces por eso un verdadero padre pues va menguando a sí mismo para que crezca la siguiente generación, y eso para él es honra. Por ejemplo, Saúl nunca fue un buen padre. ¿Cómo le decía David a Saúl? Padre mío, ¿sí? Cuando Dios empezó a levantar a David, Saúl sintió celo. Ese no era un padre, ¿sí? Ese tenía una mentalidad de hermano mayor, ¿sí? Competencia nada más. Pero si él lo hubiera entendido, fíjense qué glorioso hubiera sido que Saúl hubiera dicho, es mi hijo David. Sí, es una honra tener un hijo de este calibre, es un guerrero, un adorador, sí, Dios lo respalda en todo, pero él no lo vio así, él vio competencia. Ese no es un padre, amén. Entonces a veces también así hay gente, sí, que ya se van de la iglesia o que quieren levantar una iglesia, sí, o sea que mis miembros de mi iglesia o un líder ya siente funcionar como pastor y quiere empezar su iglesia. Un padre, claro, ¿verdad? Si ya es el tiempo y todo, adelante, ¿sí? Pero hay gente que ve dinero, ¿sí?
Y como está viendo un diezmo que se le va, mejor lo retiene, ¿sí? Y eso está mal, porque, bueno, si lo vemos matemáticamente, pues va a recibir más, ¿sí? Pero bueno, hay gente que le entra el celo, amén. Esas cosas no es la mentalidad de un padre, es la mentalidad de un hermano mayor, que le gusta competir, ¿sí? Cuando alguien ya no entiende estas cosas, empieza a haber esclavos en la gente, no hijos, ¿sí? Y los exprime y abusa del pueblo, ¿sí? Y hace lo imposible por sacarle lo más que se pueda al pueblo, ¿sí? Y darse una vida que no debería, o sea, no sacrifica nada. Eso no es ser un padre espiritual. Entonces, por eso necesita entender lo que es, ¿sí? Para poder nosotros buscar serlo, amén. Porque en su momento, si ustedes siguen creciendo, ustedes líderes, obviamente ellos ya son padres, ¿sí? Ustedes también van a ser padres del pueblo, amén. O tienen que tener esa mentalidad, amén. Pero poco a poco, ¿verdad? Bueno, entonces, ya leímos el Salmo, ¿verdad? De generación a generación. La obra de Dios se lleva de una generación a otra. Entonces, hay bendiciones que Dios las canaliza o se las entrega a personas para que las administren. Sí, esto ya lo dije la semana pasada. Sí, eso está en Gálatas 4, del 1 al 2. Sí, son autoridades espirituales que Dios se puso para canalizar una bendición y para administrarla. Amén. Esto en Gálatas 4, del 1 al 2. Si quieren yo se los leo, porque esto sí se me hace que está largo. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hay versiones que dicen administradores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, nuestra bendición, ¿sí? Y esto es donde duele, ¿sí? Y aquí es donde muchos no aceptan paternidad, porque nuestra bendición está administrada ya, ¿sí? Les decía yo una vez, ¿verdad? De un caso. Esa persona decía, es que yo no puedo entender cómo usted tiene mis promesas. Pues ni yo lo entiendo, ¿sí? Pero eso así es y ahí está, ¿sí? Si tú creces, esto se te va a dar, porque es tuyo, no es mío, yo no lo estoy administrando. Amén. Fíjense la responsabilidad del pastorado, ¿sí? O sea, por ejemplo, que voy a levantarte como ministro de liberación, como profeta. Eso, ahí está. Amén. Entonces, nosotros estamos administrando una bendición o una herencia para hijos. Amén. Por eso se tiene que andar con mucho temor de Dios, ¿sí? Y claro, no es algo que se impone religioso, ¿sí? Legalista. Es una voz de la conciencia que nos habla a nuestro espíritu, a nuestra mente, y que nos empieza a demandar más, pero es Dios, no nosotros, ¿sí? Porque si es algo que se impone, nos va a cansar. Pero si es entender lo que Dios nos habla a la conciencia, o el redarguir, ¿sí? Nos va a ser más fácil. Amén. O sea, en base a mi avance, Él me va demandando. Amén. Y en base a lo que yo reciba. Entonces, dice aquí pues, que toda esa bendición en aquel que es hijo, está en mano de tutores, ¿sí? Y en mano de administradores. Mientras el niño es niño, Él es dueño de esa bendición, porque Dios ya se lo dio. Una promesa que Dios nos ha dado a nosotros es nuestra, ¿sí? Pero no se va a ver hasta que yo crezca. Amén. Mientras tanto, la administran tutores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como tutor o como administrador, ¿sí? Yo estoy obligado o en mi responsabilidad a enseñar, a transmitir, a educar en las cosas de Dios, para que aquella persona crezca y un día yo le pueda dar su herencia. Amén. ¿Y cómo se da esa herencia? Por ejemplo, lo que se hizo cuando se ungió a Juan. Ahí se le dio una herencia. Amén. Ellos tienen una herencia, ¿sí? Y así va a ser en todos. Amén. Poco a poco se va soltando parte de la herencia. Amén. Por ejemplo, que vamos creciendo y captamos la visión y todo, muy bien. Bueno, se nos va soltando un liderazgo. Esa es parte de nuestra herencia. Amén. Entonces, yo ya funcionando en eso, yo ya estoy tomando parte de mi herencia. ¿Sí? ¿Quién me la soltó? Pues padres espirituales. Amén. O autoridades que Dios puso. ¿Está claro? Entonces, me gusta mucho por lo que dice tutores. ¿Sí? Y ya buscándole, tutor significa eso, que representa
totalmente, o tiene la autoridad totalmente del Padre natural. O sea, no es el Padre natural, pero lleva sobre él toda la autoridad del Padre natural. O sea, nosotros somos hijos de Dios. Él viene a ser nuestro Padre natural en ese sentido. Sí, pero un tutor tiene toda la autoridad de ese Padre sobre nosotros los hijos. Amén. ¿Está claro? Que obviamente el Padre pues va a pedir cuentas a todos. Sí, pero un Padre espiritual genuino tiene la autoridad legítima de Dios sobre hijos espirituales, porque Él respeta lo que establece. Si el Salmo dice de generación a generación o de padres a hijos, Él no lo va a brincar. O sea, no se le va a olvidar de decir, bueno, aquí no, aquí voy a brincarme este versículo. Sí, no, pues Él cumple lo que escribe o lo que estableció en su palabra. Sí, entonces si yo establecí que es de padres a hijos, y pues en toda la Biblia lo vemos, ¿verdad? Como ya lo dije, sí, el linaje de fulano, sí, que la línea generacional de Aarón, y de ahí todos los sacerdotes, sí, o los sumos sacerdotes, y así que el linaje de Leví, todos los que iban a servir en el tabernáculo, que el linaje de Judá, sí, que los de Benjamín, que a la tribu de los guerreros, y así se les sean conocidos, porque eso iba de generación a generación. Amén. Entonces Dios es un Dios de familias, ¿sí? Tanto familia natural como espiritual. Amén. Y él busca que dentro de esa familia haya quien continúe lo que se inició. Entonces, hay bendiciones que están canalizadas en autoridades espirituales. ¿Sí? ¿Está claro? Aunque el orgullo salga y diga, ¿y por qué si son mías? Bueno, pues reclámele a Dios. ¿Sí? Porque así dice la Biblia. Porque mientras yo soy niño, eso está en manos de un tutor. Aquí la cosa es identificar al tutor o al padre, ¿sí? Y poder decir, ese administra mi bendición. Amén. Y como él la trae ahí, yo no lo voy a soltar. ¿Sí me explico? Bueno, entonces vamos a la carta de Efesios. Y ahí vamos a ver la bendición que se desprende de un padre espiritual. Y luego vamos a ver cuáles son las características de un padre espiritual. ¿Está bien? Y bueno, Efesios 1, vamos a ver Efesios 1. Efesios 1 desde el versículo 3. Quiero que vean cómo esa carta es muy profunda, tiene mucha revelación. Y Pablo la escribió en la cárcel, para que veamos, cuando estemos siendo tratados, sí, sepamos que es donde uno entiende muchas cosas, ¿sí? Cuando tenemos nuestra mira en Dios. Entonces, en esta carta, en el primer capítulo, desde el 3 en delante, que ahorita lo vamos leyendo, nos muestra la bendición de Dios como un Dios trino, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después se manifiesta otro canal de Dios, donde también hay una bendición que se da, y ahí es donde entra la paternidad, que es lo que nosotros ahorita vemos. Pero bueno, vamos a ver primero las bendiciones esto es a manera general, ¿verdad? Porque en toda la Biblia se ve la bendición de Dios. Pero desde el versículo 3 al 6, ¿sí ya lo tenemos? Ahí está la bendición del Padre, o sea, de Padre, de Dios el Padre. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió, entonces ahí ya empiezan las bendiciones, ¿verdad? Entonces el Padre nos bendijo con toda bendición. El Padre nos bendijo escogiéndonos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos bendijo para que fuéramos gente apartada para Él, en amor, habiéndonos predestinado. Él nos bendijo predestinándonos. Sí, esto es algo tremendo. Y hay muchas cosas que aquí a veces no entendemos, ¿verdad? Y pues no se entienden, la verdad. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y fíjense, dice al final, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ahí están las bendiciones del Padre, obviamente a manera general, ¿sí? Y luego dice las bendiciones del Hijo. Amén. Que ya aquí lo menciona como el amado, que se refiere a Jesús. Y luego ya el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Aquí empiezan las bendiciones del Hijo. Una de ellas es la redención. O sea, ahí pueden sacar muchas predicaciones, ya ven. El perdón de pecados, otro. Sí, otra bendición. Según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra bendición.
¿sí? En Cristo somos bendecidos con sabiduría e inteligencia. Amén, de Dios, ¿verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí? ¿Cuál otra bendición? Que Él nos muestra su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sigue aquí, y en Él asimismo tuvimos herencia, otra bendición. Tenemos una herencia en Él, habiendo sido predestinados otra vez conforme al propósito, otra bendición del que el propósito, la bendición del propósito de Dios, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y fíjense, el mismo fin, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Está claro? Entonces la bendición del Hijo, ¿sí? Ahora bien, la bendición que hay en el Espíritu Santo, el Dios Trino. Y dice, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, son como las condiciones. En Él fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Ahí está una bendición. Somos sellados, o sea, somos elección de Dios, ¿sí? O apartados por Dios por medio del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y qué dice? Para alabanza de su gloria. El mismo fin, ¿sí? Entonces somos bendecidos porque en el Espíritu Santo tenemos el anticipo de una gran herencia que vamos a recibir en los cielos. Amén. Entonces, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el mismo propósito, ¿sí? Que sea para alabanza de su gloria. Y ahora déjenme lo busco para seguirlo leyendo, porque es donde ya entra otro canal de bendición. Entonces sigue en el versículo 15. Fíjense, por esta causa también yo, ahora sí, ¿sí? Bueno, el Padre nos bendijo, el Hijo nos ha bendecido, ¿sí? O sea, el caudal o el canal de bendición o la fuente de la bendición es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, ese Espíritu Santo, ¿sí? Pero de pronto aparece otro que también empieza a bendecir. Amén. Que este es el apóstol Pablo. O sea que ¿quién? Un padre espiritual, ¿sí? Y entonces ahora se ve un canal de bendición. Cosas que no se dicen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. La fuente es la misma, es Dios, ¿sí? Pero aquí ya hay un canal. ¿Sí me explico? O sea, ya hay un medio donde Dios canaliza estas bendiciones que no mencionó antes. ¿Sí me expliqué? O sea, no que no sean de Dios, siguen siendo de Dios porque Él es la fuente, pero ya las canalizó. Entonces dice aquí, por esta causa también yo, así como este Dios Trino que lo está bendiciendo, también yo. Y aquí va mi bendición, ¿sí? Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, la vamos a ir viendo una por una. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, ya aquí aparece un canal de bendición, que viene a ser el Padre espiritual, ¿sí? Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre espiritual. Amén. Donde la bendición, Dios la está canalizando por ahí. ¿Sí me estoy explicando en todo esto? ¿Se acuerdan? En Génesis me parece que menciona que estaba el trono de Dios y que había un río que salía y que se partía en 4. ¿Sí? Bueno, esos son canales. Amén. Y si lo vemos acá muy apostólico, sí, pues era un canal, el ministerio apostólico. 4 más, el ministerio profético, pastoral, evangelístico, magisterial. O sea, del trono sale un río que se parte, ¿sí? Que viene a ser la bendición. Así Dios obra, mis hermanos. ¿Sí? Dios lo canaliza. O sea, ¿saben por qué hace eso? Para que yo sea dependiente de la iglesia. ¿Sí? Para que yo no se me venga en la mente, bueno, pues acá a solas me habla. ¿Para qué me congrego? ¿Sí? Si allá tengo la fuente de la bendición que es Dios, yo no necesito los canales. Sí, Dios va a decir, no, yo tengo mi trono y tengo canales. Sí, donde el río de mi espíritu o mi bendición puede regar todo el huerto que venimos a hacer nosotros la iglesia o el plantío de Dios, pero tiene canales, ¿sí? Que riegan ese huerto. ¿Sí me explico? Y esos canales yo tengo que estar conectado a ellos, ¿sí? Porque si yo estoy desconectado, pues no me va a llegar el agua, ¿sí? Entonces en algún momento ese cristiano muy avivado se va a secar, ¿sí? Porque no está conectado
a los canales que Dios puso. Amén. ¿Está claro? Entonces sale un río, los 5 ministerios, o los ministerios, ¿sí? Que Dios puso como autoridades para bendecirnos a nosotros, ¿sí? Entonces no los veamos como los que se nos van a imponer. No, son los que Dios va a usar para bendecirme a mí, ¿sí? Hay una escritura, creo que una vez aquí se los prediqué, pero no lo había visto así hasta una vez que estaba orando, donde habla acerca del estanque Bethesda, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, sí saben lo que es un estanque, ¿verdad? Un agua estancada, ¿sí? Es un agua que si no se mueve se apesta, ¿sí? Entonces en ese lugar había muchos enfermos, porque eso provoca un agua estancada, ¿sí? Vidas, o sea, no somos una bendición para los demás, ¿sí? Pero dice ahí que un ángel descendía, y ángel es mensajero, o un siervo de Dios, un obrero, ¿sí? Y cuando él movía las aguas, ese estanque era una bendición. Eso es cuando nos conectamos con autoridades o vidas que Dios puso, ¿sí? Yo me conecto ahí y ellos mueven nuestras aguas. Lo que en mí estaba estancado, lo empiezan a hacer vivo, ¿sí? Y entonces yo puedo ser una bendición para los que están a mi alrededor. Pero mientras el agua del estanque está estancada, sin movimiento, no sanaba a nadie. Si se fijan ahí, San Juan 5, ¿sí? Hasta que venía el ángel y las movía, entonces ya iban todos y querían agarrar el agua, ¿sí? Porque se necesita un mensajero, ¿sí? O conexiones que agiten nuestras aguas y nos las vivifiquen. Eso es lo que decimos la semana pasada. Eso es impartir. Amén. Entonces, por eso, muy avivado que yo esté, por muchas cosas que a mí Dios diga yo que me dice, ¿sí? Si yo me desconecto, yo me seco. Amén. No hay más. Sí, Dios estableció un gobierno en la iglesia. Yo no lo puedo brincar, ni Dios lo hace. Sí. Yo me pongo a pensar cuando Dios le estaba hablando a Saulo de Tarso, que dice que tenía un ayuno de 3 días, se aventó Pablo. Esos ayunos eran sin agua, o sea, eran secos a morir. Siempre son esos de 3 días que menciona la Biblia. Los de Esther, que también fueron 3 días, son secos, ni agüita ni nada. Y ahí estaba Pablo, en un ayuno de 3 días. Y Dios le estaba hablando a Pablo. ¿Sí se acuerdan que le dice que tiene una visión, que un hombre llega y le pone las manos y se le cae la ceguera? Y luego en ese mismo momento le está hablando a un profeta que es Ananías y le dice: vas a ir a tal lugar, un hombre llamó tal. ¿Y por qué él está orando? Dice. Y él ve que un hombre llamado Ananías le pone las manos y le vuelve la vista. Entonces uno dice: bueno, si ya le está hablando a los dos, ¿sí? ¿Para qué incomoda a Ananías y no se lo dice a Pablo si ya le está hablando? ¿Sí? Bueno, porque lo que Dios establece, Dios es el primero en respetarlo, ¿sí? Entonces Dios no va a decir: bueno, sí, tú estás muy avivado, a ti Dios, yo te hablo directo, ya no te congregues, conmigo tienes, ¿para qué quieres iglesia? ¿Sí? No, va a decir: no, porque yo establecí un trono y hay canales ahí que son para regar todo el huerto que somos nosotros, la iglesia. ¿Está claro? Tú necesitas un ángel que te esté moviendo las aguas para que te esté avivando y que la bendición que tienes sirva para alguien más. Esos ángeles son nuestros mensajeros o nuestras autoridades espirituales. ¿Está bien? Entonces, aquí ya aparece un hombre, ¿sí? Que es Pablo, y dice: también yo. O sea, en el mismo sentir de Dios, ahora yo los bendigo, ¿sí? Y ahí pues entra otra cosa que nos puede ayudar, ¿sí? De que no todos tienen el sentir de Dios. No todo el que está al frente está conectado con Él. O sea, no todos pueden decir: así como Dios, yo también. Sí, no, yo pienso, yo digo, yo siento y yo hago. Sí, o sea, no lo que Dios piensa o siente. Entonces, un verdadero padre espiritual, pues está conectado con Dios. Sí, y esa conexión, pues es la obediencia. Sí, el mismo espíritu que el Señor tiene. Sí, decía hoy en la mañana que los 12 discípulos, bueno, principalmente Juan y Jacobo creo que eran, ya ven que el Señor los mandó para lo de la Pascua, algo así, y los mandó a Samaria, y llegan a Samaria y pues los ven los samaritanos y dicen: no, estos van para Jerusalén, o sea, estos son judíos, y ellos no se querían, y total ahí hubo algo que no los ayudaron a los judíos porque eran judíos. Y vean la actitud de Juan, ¿sí? Llega y le dice: Señor, pues no tuvimos respuesta. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Sí, o sea,
el Señor les dice, se les queda bien, dice que los reprendió, o sea, les dio una regañada, ¿sí? Y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿sí? Porque yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. O sea, ellos estaban actuando en otro espíritu, ¿sí? ¿Cuál era el espíritu del Señor o el sentir del Señor? Salvarlos. ¿Cuál era el sentir de ellos? Matarlos. Amén. Entonces, ese es otro espíritu. Entonces, imagínense un padre espiritual que no está conectado al mismo espíritu de Dios. Pues, ¿qué va a querer? Pues a matarlos a todos, ¿verdad? Este es competencia, este es un problema. Si este no sabe, o levanto las manos del que no debo, y bajo las que el que debo, porque no estoy sintiendo lo mismo que está sintiendo Dios. Ese no es un verdadero padre, o es un padre mal conectado. Entonces, pero aquí dice, también yo. O sea, junto con ellos, ¿sí? Ahora yo los bendigo. Y entonces aquí ya vemos la bendición de un padre espiritual, entre otras, ¿verdad? La primera es que un padre espiritual nos da una cobertura por su oración. ¿Qué quiere decir eso? Que un padre espiritual tiene que ser de oración. Y ahí está Lolo en el versículo 16, lo acabamos de leer. Que dice que no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y dice no ceso, O sea que está ahí, bendice a mis hermanos, gracias por aquella iglesia, gracias por tal familia, y yo los bendigo, y cúbrelos, y guárdalos. Sí, hay una escritura, ay, eso sí, no sé dónde está, se me hace que está en Reyes, a ver si se acuerdan los hermanos. Habla de Ezequías, que dice, no recuerdo exactamente, el pueblo estaba sufriendo, no recuerdo por qué, pero dice que Ezequías oró a Dios, y Dios sanó al pueblo, dice. Sí, esa es la cobertura de oraciones. Aguas con el mal concepto que se tiene de las coberturas, ¿sí? No, la cobertura está para suplirnos todos nuestros recursos materiales, que nos dé esto, que nos dé el otro, que nos ponga el techo, que nos ponga esto, que nos ponga el otro. Eso no es cobertura, ¿sí? Es al revés, amén. Entonces la cobertura es alguien que me cuida con la oración, que me cuida con la enseñanza, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más, ¿sí? No se desesperen, Ténganme paciencia. Entonces, Efesios 1:16, ¿cuál es una bendición que hay en un padre espiritual? Según esta carta que estamos viendo, la cobertura de oración. Esa es una bendición, ¿sí? Entonces no espere, ay, ¿por qué el pastor no viene y me saca el problema? ¿Sí? Bueno, porque él tiene una bendición más grande, es su oración. ¿Se acuerdan lo que acabo de decir de Ezequiel o Ezequías? Sí, Ezequías oró y Jehová sanó al pueblo. Esa es una bendición. ¿Con qué usted paga que se le salga una legión de demonios? Con nada. Amén. ¿Con qué usted pagaría que un hijo que se estuviera muriendo por la oración de sus pastores, Dios lo levantara? Eso no se paga, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso la oración de un pastor o de un padre espiritual es una bendición enorme. ¿Sí? Porque hay gente que no es responsable, sí, que nada más está viendo a ver qué saca del pueblo. Pero hay hombres, padres genuinos, responsables, que siempre están cubriendo en oración. Y aunque a veces no nos damos cuenta, muchas cosas no caemos por esas oraciones. Sí, y es la verdad. Hay a veces un fueguillo ahí que ya se está como que apagando, de donde ya no quiero saber nada de Dios, ¿verdad? Pero hay algo allá adentro que como que vuelve a funcionar. Es como un carboncito. ¿Saben qué es eso? Es la intercesión. Porque si no existiera esa intercesión, ¡fum!, se apaga. Amén. Entonces la oración de un padre espiritual es extremadamente importante. Entonces es una bendición. Otra, en el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué otra bendición hay en un padre? Pues la impartición, que me imparte espíritu, ¿sí? Como le decíamos la semana pasada. Si un padre espiritual me transmite una bendición espiritual, en este caso, como lo dice Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcan al Señor. Entonces, lo dije la semana pasada, la impartición se desprende de padres espirituales, ¿sí? ¿Está claro? ¿Cuál es esta bendición? Una impartición. ¿Qué está impartiendo Pablo a esta iglesia? Sabiduría y revelación. Y esto está fluyendo a través de él. ¿Sí? ¿Está claro o no? Bueno, entonces, otra bendición. Esta es la tercera, ¿verdad? Sí. En el versículo 18, ahí mismo en Efesios.
Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Sí? Aquí habla, dice, a la que Él os ha llamado. ¿Sí? Entonces, un padre con su enseñanza, con su ministración, nos hace entender nuestro llamado. ¿Para qué nacimos? ¿Sí? Y en eso un padre espiritual, bueno, nos dice, bueno, esta es la esperanza a la que Dios te llamó. Dios te llamó para esto. ¿Sí? Tú vas a funcionar dentro del cuerpo de Cristo en esto. Hay un llamamiento santo para ti. Amén. Y ese llamamiento santo te da identidad. Tú vas a hacer esto, o tú eres esto en el Señor. ¿Sí? Porque siempre el padre espiritual, ¿sí?, nos da identidad, nos dice quiénes somos. No nada más va a ser profeta, que es parte de, pero nos da una identidad en el Señor. Y yo creo que ustedes lo han experimentado. ¿Sí? Llegamos a la iglesia muy dañados, o en situaciones que vivimos muy dolidos, muy amargados, frustrados, ¿sí?, resentidos, como sea. Pero cuando nuestra relación con los pastores crece, o sea, esa relación bonita, el corazón se empieza a sanar. ¿Sí o no? A mí sí me pasó. ¿Sí? Y el corazón como que se empieza a pulir así suavecito. Y esas cosas feas que uno trae como que se empiezan a sanar. Amén. Y todos esos traumas o complejos o rencores que yo traigo en esa relación, ¿sí?, se empiezan a poco a poco a apagar. ¿Sí? Y esa relación de padre e hijo me da identidad. Me dice quién soy yo. Tú no eres el amargado. No lo dice a lo mejor, pero su trato me lo quita. ¿Sí me explico? Está tremendo, ¿verdad? Sí, por eso la enseñanza que nos dan nos ayuda mucho. Yo nací para esto, este es mi llamado. ¿Sí? Yo voy a ser ministro, un día yo voy a servir a Dios. Pero aparte de eso, me empiezan a sanar el corazón y en esto me dan identidad. Todo padre espiritual debe darnos identidad, según Dios, ¿verdad? Obviamente. ¿Sí está claro? En el anterior, donde habla de la impartición, ahorita me estoy acordando. En las cartas de Juan hay una parte donde dice, ustedes no necesitan que nadie les enseñe, dice, porque la unción que han recibido, ¿sí?, ella les va a enseñar. ¿Sí? De ahí se agarran muchos, ¿verdad? Pues yo no necesito pastores porque la unción que he recibido me enseña a mí. Todas las cosas, dice. Nada más que arribita de eso le dice hijitos. Y ahí ya cambia todo. Amén. Porque yo estoy ahí viendo, ese Juan, el apóstol Juan, es mi padre espiritual. Y por estar conectado con él, entonces me imparte esa unción que me hace entender lo que yo no entiendo. Eso es sabiduría y revelación. ¿Sí me explico? Sí, pero por estar conectado. Amén. Entonces hay que ver el contexto. Le está hablando a hijos, no a cualquier cristiano o cualquier miembro de la iglesia. Le está diciendo hijitos. O sea, ustedes me han visto a mí como una autoridad, como un padre espiritual. O sea, no me consideran como el predicador o el que viene a servirnos. Sí, porque a veces hay gente, ¿verdad? Pero los pastores son nuestros sirvientes. Sí, a ver en qué nos ayudan. No, eso no es cierto. Sí, el pastor es una autoridad de Dios que está para servir, pero no de la forma que uno quiere. Sí, porque el pastor no le va a demandar a sus pastores que vayan a trapear su casa. No, el Señor le va a decir, oren por ellos. Esa es su demanda. Tengan consejo para ellos. Sí, y no tanto trapienle sus casas, lávenle el carro. Sí, no, ellos no son nuestros sirvientes, son siervos de Dios. Sí, y que Dios ha depositado en ellos nuestra bendición. Por eso se necesita honrar. Amén. ¿Por qué creen que la gente cuida mucho a David? ¿Sí? Porque ellos veían en él la bendición de la nación. ¿Sí? David era bien sencillote, me imagino, por cómo habla él y como dice la Biblia que era conforme al corazón del Señor. Sí, yo creo que, bueno, pues se ve en la Biblia ahora que danzaba con la gente, sí, que a él le valía, que lo menospreciara. Sí, él salía a la guerra sin pensarla, sí, porque él era así, le gustaba ensuciarse las manos, pues, sí. Pero el pueblo lo respetaba, sí, no, esta es la lámpara, sí, ya no te vengas a las guerras porque te van a matar y se va a apagar la lámpara de Israel. O sea, tú eres la bendición para toda esta nación. ¿Quieres agua? Yo voy por agua, aunque me maten, pero yo te traigo agua, ¿sí? Entonces, porque no veían solo al predicador o al que está para atendernos, ¿sí? Es la gente que no es hija, así ven a los pastores, ¿sí?
el sirviente. ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué no me ha hablado si ya tengo 2 años que no voy a la iglesia? Pues ¿por qué será, verdad? Porque nunca ha sido hijo. Amén. Entonces no, el pastor no es un sirviente. Los pastores son responsables de nuestras herencias, nuestra bendición. ¿Está claro? Entonces cuando yo me meto y me conecto, ¿sí? Entonces sí, lo que has recibido te va a enseñar las cosas que tú no sabes. Y sí es cierto, cuando alguien se conecta bien, empieza a entender cosas que no entendía y se ve, o sea, se empieza a ver la persona cómo es más entendida que otros, pero porque se conectó. Eso es impartición. Bueno, un padre nos da identidad, ¿sí? ¿Quién le dijo a Juan el Bautista lo que él iba a hacer? Su papá. Sí, agarra a Juan y le dice, ya cuando pudo hablar, ¿verdad? Qué desesperación, ¿no? Lo agarra y le dice, tú niño, profeta del Altísimo serás llamado. Y pum, le empieza a soltar. Ese fue su llamado, pero esta es tu identidad. Tú vas a ser profeta, vas a preparar el camino del Señor. Y le suelta la bendición. Pero fue un padre a un hijo. Amén. Entonces ellos nos dan identidad. Por eso los pastores deben de estar muy sanos de su corazón. Porque si no, la oveja los va a complejar. Y sí se siente raro, porque hay gente que viene bien maleada del mundo o de otras iglesias y llegan imponiéndose. Y como a veces como pastores somos muy sencillitos, sí, pues nos dobla porque se imponen por el dinero, por la profesión, por no sé, la apariencia, y se imponen. Pero el pastor tiene que entender, tiene que estar sano aquí y decir, no, pues a mí me vale. Sí, a mí Dios me puso para esto y eso. Y aunque no me veas así, Dios a través de mí tiene tu bendición. Aunque tú seas rico y seas tu aspecto se imponga, sí, pues aquí va a topar con pared. Amén. Porque el responsable soy yo. ¿Sí me explico? Pero por eso hay que tener mucho cuidado. Y eso nos pasa a todos, yo creo, en un principio. Sí, que pues por darle gusto a la gente no te das cuenta de muchas cosas. Y no es así. Amén. Es darle gusto a Dios. Amén. Y si yo le doy gusto a Dios, Dios va a hacer entender al pueblo. Amén. Porque si no, voy a querer estar bien con todos y no voy a considerar a Dios. Y ahí es donde uno levanta manos que Dios está bajando. Y ahí es donde uno anda como Saúl, buscando asnos. Aunque se oiga feo, ¿sí? En lugar de atender ovejas, andamos atrás de asnos que nunca se van a someter. ¿Sí? Y ahí vamos y los buscamos y la oveja, que sí es oveja, ¿sí? ¿Por qué no la atendemos? Pues porque el asno me acompleja, lo necesito. Sí, no. Amén. Yo estoy dependiendo de Dios. ¿Sí está claro? Son cosas que se aprenden, ¿verdad? Pero si las entiendo desde ahorita, pues no vamos a batallar tanto. 4, otra bendición. ¿Sí está claro todo hasta aquí? Bueno. Otra bendición, pues nuestra herencia, que ya lo vimos en Gálatas, sí, donde Gálatas 4, sí, mientras el niño es niño o el heredero es niño, no puede participar de la herencia. Pero dice el versículo 18, que ya lo leímos también, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Entonces tenemos un llamamiento, sí, y un padre nos lo puede impartir o transmitir o hacer entender. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces tenemos una herencia, amén, y es una bendición que se nos da a través de tutores o administradores, amén. Y al último, número 5, un padre espiritual nos muestra un diseño. Aquí en Efesios es el diseño de la iglesia, ¿sí? Pero esto lo podemos aplicar en todo. Bueno, déjenme leer, a ver si lo leo todo nada más. Bueno, el versículo 20. Bueno, el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos? Sí, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Aquí dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjense lo que Pablo les está diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo, dice más abajo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero Él es la cabeza de ese cuerpo que tiene sometido todo bajo sus pies. O
sea que si Jesús es la cabeza, todo está sometido a la iglesia. Así debería de ser, ¿sí? O sea, la iglesia debería decidir quién va a gobernar la nación por la oración, no por las marchas. Sí, van la campana, no, sí, pues se ve, o voto por voto, ¿verdad? Sí, no, con nuestra pura oración, Señor. ¿Cómo? Casilla por casilla. Sí, no, aquí es, Señor, nosotros oramos para que se establezca una persona conforme a tu corazón y todo eso, ¿verdad? Pero orándole y declarando, porque Él es nuestra cabeza, o sea, Él nos manda, ¿sí? Y nosotros somos su cuerpo y todo está sometido bajo nuestros pies, ¿sí? Si Él es la cabeza. Entonces, ¿qué hace un padre espiritual? Estos somos nosotros, este es el diseño, somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Que tiene sometido todas las cosas bajo sus pies, mientras Él sea la cabeza. Amén. Entonces un padre espiritual trae un diseño de lo que es la iglesia, ¿sí? O de lo que somos nosotros. Por eso un padre espiritual viene a ser un modelo, ¿sí? Un modelo alcanzable, como decía Pablo, ¿verdad? Sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. O sea, si les cuesta mucho ser como Jesús, bueno, sean como yo. Amén. Porque yo hago todo lo que Él hace. Entonces, ellos vienen a ser modelos alcanzables. Por eso, cuando el padre es malo, eso va a reproducir hijos feos, ¿sí? Abusones, soberbios. No, pero si el padre tiene un modelo correcto, o sea, el diseño de Cristo, quién es Jesús, cómo es Jesús, eso va a multiplicar en los demás. Amén. ¿Está claro hasta aquí? ¿Seguros? Bueno, ahora sí, esas son las bendiciones que hay en un padre en general, ¿verdad? Ya en el proceso de todo lo que vamos viendo, pues vamos a ir viendo más. Lo que yo quería era que ustedes como pudiéramos entender más o menos qué es paternidad, o pudiéramos ver que esto existe, ¿sí? Que es de Dios, ¿sí? Y que no es de Satanás. Bueno, ahora vamos a ver qué características tiene un padre. Ahora sí, ¿verdad? Para saber quién trae esas bendiciones, ¿sí? Porque no las trae cualquiera. Eso está, vamos a 2 de Timoteo 3, 10 y 11. Eso me gusta mucho. 2 de Timoteo 3, 10 y 11. Características de un padre espiritual. Amén. Para poder decir, este es el que yo debo seguir. Este trae una bendición para nuestra vida. Fíjense, en ese capítulo Pablo le está hablando a Timoteo de las hombres de los postreros días, creo que dice así. Sí, gente que va a ser bien tremenda, ¿verdad? Que va a engañar a muchos y que va a tener apariencia de piedad. Y describe cosas que uno dice, pues eso son muy evidentes, ¿verdad? O sea, se ve muy obvio que es gente mala. Pero el disfraz es, tendrán apariencia de piedad. Y ahí se disfrazó totalmente. O sea, parecer bueno como de Dios, pero su corazón está todo esto que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 3. Pero Pablo le dice a Timoteo, bueno, al que es hijo, ¿sí? Le empieza a decir ahí en el versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, tú no vas a ser engañado. Y no vas a ser engañado por esto. Tú has seguido mi doctrina. Entonces, ¿qué tiene un padre espiritual? Tiene doctrina, ¿sí? Lo dice conducta, propósito. Estas tres que siguen, bueno, 4, yo las relaciono con carácter, porque son frutos del Espíritu Santo. Entonces, primero, ¿qué tiene un padre espiritual? Ahorita lo vemos. Tiene doctrina, tiene conducta, tiene propósito, ¿sí? Y luego sigue diciendo fe, longanimidad, amor y paciencia. Esas tres últimas que leímos tienen que ver con carácter, porque habla de fruto. Ahorita lo explicamos, ¿sí? Longanimidad. No. Todos pensaron lo mismo, te apuro. Dice el 11. Creo que eso es resistencia en medio del sufrimiento, ¿no? Sí, es algo así. Eso. Se puede decir que es templanza. ¿Sí va? Entonces viene a ser el fruto del Espíritu Santo. Por eso digo que siempre es igual. Sí. Sí, eso es un buen ánimo en medio del sufrimiento, ¿sí? O templanza, o sea que es resistente, que no se quiebra, pues. Entonces todo eso tiene que ver con carácter. Fe, longanimidad, amor y paciencia, ¿sí? Esas cosas tienen que ver con el carácter. Y luego sigue diciendo el 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido,
y de todas ellas me ha librado el Señor. Bueno, ahora sí vamos a verlas, enumerarlas. Una característica, doctrina, que es enseñanza. O sea, un padre espiritual, o sea, no es que recite la Biblia, ¿sí? Es que tiene palabra, ¿sí? Que siempre tiene consejo. Amén. Eso es una característica de un padre. Y todo Proverbios, o en su mayoría, pues nos habla de eso. ¿Sí? Atiende al consejo, retén el consejo, porque esto es vida, porque esto te va a librar. ¿Sí? Y Proverbios, o en su mayoría, es un padre hablándole a su hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe tener un verdadero padre espiritual? Siempre tiene palabra, siempre tiene consejo. Amén. ¿Está claro? Entonces, cuando digo palabra, no es nada más que recite la Biblia o que se la sepa de memoria, que hay que aprendérnosla, porque ahí está la vida eterna. Ándale, sí. Sí, la palabra correcta en el momento correcto, o sea, el consejo correcto. Eso sería lo ideal. Siempre tiene doctrina, siempre tiene consejo. Número 2, ¿qué otra característica? Fíjense que dice conducta, y esa está más tremenda. Sí, porque conducta es cómo nos conducimos, o sea, cómo somos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo Pablo no le tembló la mano para escribir eso, sino que dijo, bueno, tú, Timoteo, aparte que sabes cómo predico y lo que predico, ¿sí? Tú sabes cómo soy yo. Amén. Entonces, ahí es de que yo sé el testimonio que tengo delante de él. Yo sé que soy un buen ejemplo para Timoteo y por eso le puedo decir, tú has visto mi conducta. Amén. O sea, yo no soy como esa gente. Por eso, fíjense, por eso ni tan padres, hermanos, porque como no hay un modelo correcto, ¿sí? Va a venir cualquier tremendo y nos va a confundir. Pero cuando tenemos un padre verdadero, uno puede decir, eso yo no lo veo en mi padre. Sí, esa actitud yo no la he visto en mi pastor. Esa forma de hablar, esa forma de pensar, eso yo no lo he visto en mi iglesia. Por eso yo esto lo puedo desechar. Pero cuando soy hijo, ¿sí? Cuando no soy hijo es, ándale, aquí está internacional. Si hace esto, hace lo, pues ahí nos vemos, pan de vida. ¿Sí? No, pues es que ahí está mi bendición. ¿Sí? Si la prosperidad va a ser rico con esto, ¿sí? No, aquí está mi bendición, aquí están mis padres, ¿sí? Y como ahí está mi bendición, yo de aquí no me muevo. Amén. Entonces, por eso, porque yo he visto su conducta. No es gente prepotente, no es gente soberbia, ¿sí? No es gente orgullosa, no es gente acomplejada, ¿sí? No es gente, no sé, ¿verdad? Gente irresponsable, que no es íntegro, irrespetuoso. No, yo veo un modelo correcto. Yo he visto su conducta. Por eso los verdaderos discípulos se forman con la enseñanza y el ejemplo. Amén. No nada más el bla, 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 bla. Sí, el Señor, fíjense, 3 años y medio con Cristo. Y era no nada más, vamos el domingo a oír al Señor. No, era todo el día. ¿Se imaginan todo? Bueno, pues ni modo que fallara, ¿verdad? Pero todo el ejemplo que vieron en Cristo, sí, qué tremendo, ¿no? Eso es un verdadero maestro, un verdadero padre. O sea, no nada más lo oyen predicar, lo ven. Amén. Entonces se fijan la responsabilidad que tiene un liderazgo, ¿sí? Que ellos nos están viendo. Y ahí no podemos decir, no me veas a mí, mira al Señor, ¿sí? Porque ellos van a decir, y pues ¿cómo lo veo? Si yo no conozco, apenas estoy llegando, ¿sí? ¿Cómo es ver al Señor? No, ellos nos van a nosotros, sí, como líderes. Y no les podemos decir, yo tengo errores, sí, como decimos, ¿verdad? Yo puedo fallar, pero Él siempre es fiel. ¿Sí o no? Así decimos siempre. Sí, cierto. Sí, pero lo ideal es que, bueno, si batallas en esto, mira lo que yo hago. Y ya. Amén. Si se te complica hacer estas cosas, tú nada más haz lo que yo. Sí. Y eso es ser ejemplo. Amén. ¿Está claro? Entonces Pablo no le temblaba la mano, no se le quebraba la voz cuando decían, sí, tú has visto mi conducta. Tú sabes que no soy ladrón, que no soy abusivo, que no soy todo lo feo que menciona antes de esos versículos. Amén. Entonces es un estilo de vida ejemplar. Que un día puedan decir de nosotros, nuestros discípulos, yo quiero ser como mi pastor. Amén. Qué padre, ¿no? Eso es honra. Yo quisiera ser como mi pastor, así. Sí, valiente, esforzado, diligente, no es ladrón, no es abusivo, no es ventajoso, sí, no es soberbio, es humilde, sencillo. Yo quisiera ser así. Amén. Bueno, esa es una característica de un padre. Tiene una conducta ejemplar. Amén. Está tremendo, ¿verdad? Pero así debe ser.
Número 3, ahí dice propósito. ¿Qué quiere decir? Que un padre siempre tiene a un punto o una visión hacia dónde llegar. O sea, un padre que no tiene visión nos va a matar a todos. ¿Sí? Debe tener un propósito bien definido. Sí, Pablo tenía propósito. Amén. Y él creo que la segunda de Timoteo fue la última que escribió. Sí, pero él sigue diciendo, tú has visto mi propósito. O sea, yo aquí no termino, yo tengo aspiraciones todavía más. Amén. Entonces, qué triste es cuando pastores no tienen visión. Sí. O sea, que se juntan por juntarse en los días de reunión. No, Señor, tú me has dado un propósito bien definido. Yo estoy al frente con este propósito, ¿sí? Y en el nombre de Jesús se lo voy a transmitir al pueblo. Y sobre eso todos vamos a trabajar. Amén. Eso debe ser. Ya llenó. ¿Sí? Eso es propósito. ¿Está claro? Entonces un verdadero padre tiene propósito. Número 4. Bueno, eso ya lo mencioné. Fe, longanimidad, amor y paciencia. Paciencia también se traduce como perseverancia. ¿Sí? Constancia. Amén. Entonces, ¿cómo es un padre espiritual? Pues tiene un carácter. ¿Sí? Un carácter conforme al de Cristo. No es Dios, pero tiene una semejanza. Amén. Por eso menciona la fe. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, no es la fe del don. La fe del don es como algo arrebatado que nos viene. Oh, no vamos a hacer esto. Sí, después dices, ¿y qué hicimos? Sí. No, la fe de carácter es algo que es continuo. Siempre está creyendo y su lenguaje es otro. Sí. La fe de, longanimidad, que ya nos lo explicaron, ¿verdad? Que es un ánimo continuo en medio del sufrimiento, o es templanza, vamos a resumirlo así. Amén. Amor, pues ya lo sabemos. Amor viene a ser el carácter de Dios. ¿Sí? No es nada más el beso y la miel que escurrimos. Sí, no, el amor es el carácter de Dios, que es lo que nos empuja a hacer todas las cosas. Paciencia o perseverancia. Todo eso tiene que ver con carácter. O sea que un padre espiritual tiene un carácter ejemplar. Amén. Es un modelo alcanzable. ¿Sí? Por eso, aunque nosotros, digamos, no nos vean a nosotros, el pueblo nos va a ver. ¿Sí? Y eso es normal. Amén. Y eso está bien. ¿Sí? Por eso nosotros somos una carta abierta. ¿Sí? Todo lo que ven en nosotros, así perciben a Dios. Entonces esto es muy feo, porque como hay el mundo, a veces la iglesia busca perfiles del mundo. ¿Sí? Y cuando no los encuentra, los rechaza. Entonces, ¿cómo es el perfil del mundo? Sí, pues es gente ventajosa, sí, gente que sepa tronar dedos, gente que tenga voz de mando, sí, gente manipuladora. Eso, quién sabe por qué, pero eso se sigue mucho. Qué raro, ¿verdad? Pero así es como decía Pablo, viene otro y los esclaviza y ahí todos lo reciben. Vengo yo a bendecirlos y me rechazan. Sí, y eso sí es cierto, porque la iglesia en general, términos mundiales, siempre busca un modelo del mundo. Sí, pues se ve que se impone y mira cómo manda y cómo truena dedos y sí, los carros, la casa, todo esto que tiene, cómo se viste, cómo habla, sí, la elocuencia. No, este es un siervo de Dios y su conducta. Sí, cómo es en su casa, cómo es en su trabajo, cómo es con los que se junta, sí, cómo es su carácter. Se ve humildad, se ve mansedumbre, se ve sencillez. Pues no se ve por ningún lado. No es un padre espiritual. Es una persona que tiene un título y nada más. Por eso la iglesia está muy dividida, porque no hay padres así. Amén. Ustedes tienen que ser diferentes, sí, porque ustedes son otra generación. Somos otra generación. Amén. Y el último, que ese es el más padre. El padre del padre. El padre del padre. Dice el versículo 11, esto me gusta mucho. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y fíjense lo que dice: persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué otra característica tiene un padre? Tiene batallas ganadas. ¿Sí? O sea, no anda cabizbajo, no anda resentido, no anda frustrado, no anda soberbio, porque es una batalla perdida. ¿Sí? No,
Ese es un padre espiritual, es un ejemplo en sus victorias. Por eso Pablo decía, bueno, parte de esto, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo ahí es, he sufrido esto, he sufrido esto, he sufrido esto, pero de todo me libró el Señor. O sea, todas las he ganado, ¿sí? Porque hemos sufrido. ¿Cuántas hemos ganado? ¿Sí? Podemos decir, de todas me libró el Señor, o decir, bueno, pues todavía estoy batallando. Sí, todavía me cuesta perdonar, todavía me cuesta, me dicen algo y me agüito, sí, me dicen algo y me prendo. Pues es una batalla perdida, sí. No, pero una batalla ganada es, como decía Pablo, aquí aparte de esto, él creo que decía en Gálatas, llevo por todo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, no dice heridas, dice marcas, o sea, heridas cicatrizadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Batallas ganadas, ¿sí? Entonces un padre espiritual que está en derrota, pues no es un padre espiritual. Un padre espiritual va a presentar sus marcas y va a decir, miren, sí, depresión, esta se llama depresión, cicatrizada. Sí, miren, este se llama orgullo, ya cicatrizado. Este se llama complejo de inferioridad, cicatrizado. ¿Sí? O sea, por todo mi cuerpo están las marcas de mis batallas. Amén. Y realmente cuando uno es un padre espiritual, eso es lo que presenta. ¿Sí? Esto y esto está pasando, no te preocupes, esto se vence así. Amén. ¿Sí o no? Sí, entonces alguien que pierde batallas, pues qué padre va a ser. Amén. Pobre pueblo. Sí, va otra pérdida, más pérdida y más pérdida. Amén. Pero cuando viene una vida que es parte de la iglesia, sí, estoy pasando por esto. Amén. Entonces aquel padre espiritual va a sacar sus marcas y va a decir, no, esto es pan comido, hermano. No lo va a decir, ¿verdad? Lo va a pensar. ¿Sí? Esto se vence así, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Como Moisés, 40 años por el desierto para pasar a un pueblo por ahí y decirles, esto es así y así y así. Amén. Entonces un padre espiritual tiene marcas, ¿sí? Tiene batallas ganadas. Por eso lo que se les presenta, hermanos. O sea, como decía el domingo, ¿verdad? Cosas a veces muy simples que no las consideramos como batalla. Esas son batallas. Amén. A lo mejor ya estamos acostumbrados a siempre discutir, ¿sí? Bueno, empiece a vencer eso porque es una batalla que estamos perdiendo. Amén. Un día se nos va a acercar un matrimonio, nos va a decir, estamos con patas arriba, ¿sí? Ya nos queremos divorciar, ¿qué hacemos? ¿Y qué van a decir los pastores? Híjole, pues nosotros estamos igual, ¿sí? ¿Qué abogado fuiste a consultar, verdad? Para que divorciarnos de nosotros. No, esto se vence así, se vence así, se vence así. Amén. ¿Sí me explico? Recomiéndamelo. Sí, no, o con qué psicólogo fueron para que nos dé pláticas familiares. Sí, no, aquí está la palabra de Dios. Entonces un verdadero padre espiritual trae marcas en sus manos. Sí, que las batallas de fe que se nos vienen, sí, ese hombre se impone. Sí, no es sencillo. Amén. Pero si somos pacientes, perseverantes, eso se va dando. ¿Sí o no? Entonces todos nosotros vamos a ser padres espirituales. Ellos ya son, ¿sí? Pero Dios nos va a ir formando a un calibre más pesado. Amén. Para tener hijos más grandototes. ¿No quisieran tener hijos como el apóstol Pablo? Sí, yo sí quisiera, pero pues cuesta bastante. Amén. Pero poder dar a luz mi hijo que anda allá, de aquí y allá levantando iglesias. ¿Sí? Amén. Bueno, ya con esto termino, ¿Cuál es la demanda para nosotros recibir esas bendiciones del Padre Espiritual? Esto lo resumí en 2 cosas que están ahí mismo en Efesios. La demanda para recibir la bendición de un padre. Porque no es para todos, Aunque el Padre quiere bendecirlos a todos, porque Él ve hijos, no todos ven un padre. ¿Sí? Y como no ven un padre, pues no reciben la bendición. Pero el Padre siempre tiene que estar presto para bendecir. La demanda para recibir la bendición de un padre. O la condición, lo que se les da más cortito. Eso está en el versículo 15. Hay más, Esto creo que en Timoteo lo explico. No, en Filipenses. Pero aquí nosotros vamos a ver nada más esto, para ya no hacerlo más bolas. Efesios 1:15. 2 cositas ahí vienen. Dice, por esta causa también yo, fíjense lo que dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y luego vienen las bendiciones.
¿sí? Entonces, ¿qué motivó a Pablo en soltar la bendición? La fe y el amor, ¿sí? Entonces, ¿qué demanda o condiciones tiene que ver un padre para poder bendecirnos? Tiene que ver fe, ¿sí? ¿Y a qué se refiere fe? Yo creí en el Señor Jesús y soy salvo. Bueno, ese es un grado de fe. Pero alguien que cree es aquel que recibe la palabra para ponerla por obra. O sea, atiende al consejo. Amén. Creo que esto se los dije la semana pasada, ¿no? O a ustedes no. Algo dije de Salomón, ¿sí? David le aconsejó a Salomón. ¿Qué le aconsejó según Proverbios? Ante todas las cosas adquiere sabiduría. ¿Sí se acuerdan? Eso se lo dijo el papá, o sea, David, a Salomón. Y entonces, ¿qué pidió Salomón? Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Sí, el atender ese consejo engrandeció su reino. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Cómo era el reino de David? Sanguinario. ¿Sí? David, yo creo, disfrutaba las guerras. ¿Sí? Matando gente y destrozando personas, ¿verdad? A él, el someter pueblos le costó muchas guerras. ¿Sí? Pero a Salomón, ¿cuántas guerras tuvo Salomón? Ni una. ¿Cómo le hacía Salomón para someter a los pueblos? Nada más hablaba. ¿Sí? La reina de Saba, ¿no? Que fueron, creo que 8 meses de traslado, 8 meses. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hacemos nosotros de aquí a la iglesia? Ella se aventó 8 meses. Una vez escuché que eso fue lo que tardó. Desde su tierra hasta Jerusalén, donde está la casa de Salomón. 8 meses. Y ella, esa era la reina del sur. De ahí salió la película. De ahí salió la serie. ¿Sí? Es bíblico, es bíblico. Sí, así dice la Biblia. Bueno, ella se aventó 8 meses de recorrido. Nada más para oír a Salomón. ¿Sí? Cuando ella llega, ¡pum!, se queda impresionada. Todavía no hablaba Salomón, Nada más vio el palacio, vio el trono. Dijo, no, pues esto no es nada lo que me dijeron. Sí, y entra y ve a los siervos de Salomón y se imaginan cómo se vestían esa gente. Sí, y les dice, no, bienaventurados ustedes que están aquí. Y se para Salomón en el trono y ¡fum!, empieza a hablar. Y es que esa mujer se quedó impactada y rápido le soltó las ofrendas que traía. Sí. Y Salomón no recuerdo qué tanto le habló, ¿verdad? Pero esa mujer le tributó a Salomón. Y Salomón no derramó ni una gota de sangre, nada más hablando. ¿Sí? Eso es, lo que quiere decir ahí es que si yo atiendo al consejo de un padre, ¿sí?, mis victorias son más fáciles. Amén. Por eso el padre tiene que haber caminado. ¿Sí me está entendiendo eso? ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, no puede ser bendecido cualquiera, sino el que atiende al consejo, el que tiene fe. ¿Sí me estás entendiendo? Por ejemplo, eso ya se los he dicho, pero ahí va otra vez. Ruth, ¿sí? Ruth y Noemí. Orfa era la otra, ¿verdad? Orfa dice, no, pues ya, ¿qué vamos a sacarle a la viejita, verdad? Ni dinero, por eso vinieron para acá, están en una pobreza. Ni hijos, si no tienen nada. Y ahí se hace la llorona, no te vayas, no te vayas. Sí, no, vuélvanse a su pueblo, a sus dioses. Dice, bueno, nada más porque tú no lo pides, ¿verdad? Y se regresa a Orfa. Y Ruth dice, no, pues ¿cómo te dejo? Sí, tú ya no tengo hijos, no tengo casa, no tengo dinero, no tengo nada. Ya no tiene sentido que me sigas. No, sí, no me pidas que te deje. Entonces, ¿qué vio Ruth en ella? La bendición que había en esa mujer, porque ella era parte del pueblo judío. Sí, ahí había un legado. Entonces, eso es fe. ¿Sí? ¿Se acuerdan del que fue crucificado con Cristo? Había dos, ¿verdad? Uno le estaba burlándose. Esos meros. Y uno le dice, ¿por qué? Algo así, ya nosotros estamos pagando nuestro justo castigo. Y entonces le dice este malhechor a Jesús, acuérdate de mí, le dice. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense todo lo que creyó este hombre. Yo creo que fue la primera vez que lo vio. Él lo vio como un señor. O sea, este no es un falso profeta o un revoltoso que ahorita está muriendo por tremendo. Este es el Señor. ¿Sí? Y luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él lo vio como el Señor, como el Rey y hasta vio la segunda venida. Amén. Entonces, eso se llama fe. ¿Sí? O sea que, aunque se vea lo contrario, yo esté viendo lo que está dentro ahí. ¿Sí me entendió eso? Entonces, no.
aunque yo no vea lo que les ha dicho el Señor ahorita, ¿sí? O yo no vea la riqueza, ¿sí? O la super iglesia, pero yo sé que allá hay un tesoro metido, ¿sí? Y en eso yo voy a atender a lo que ellos me digan. Eso es fe. No todos lo tienen. Sí, va a ser más fácil cuando vengan en su reino y entonces todos digan, si ese es Dios, ¿sí? Entonces va a llegar un momento donde Dios va a cumplir su palabra y ahí todos van a creer, pero ella no va a ser igual. Amén. Entonces, ahorita es creer por la pura promesa y porque discernimos que hay un depósito ahí metido, ¿sí? ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuál es la demanda? Pues creer. ¿Y qué es creer? Pues es accionar. Si yo no puedo decir que creo al consejo y no lo hago. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Atendió al consejo del padre y sometió pueblos sin hablar. Sí, de hecho, ya después de tiempo sale el etíope, ¿no? En Hechos, creo. Ese era del mismo pueblo, esa mujer. Sí, entonces fíjense cómo como que ya hubo una conexión entre los de aquella tierra con los judíos, porque él iba a adorar a Dios en el templo. Hace tiempo, vi una película y luego lo investigué. La película se llama Hermanos o algo así, donde están rescatando africanos de un país, de un país de África, que los están sacrificando, los están matando. Entonces en esa película explican que esos africanos son parte del pueblo de Dios. Los que estaban rescatando eran judíos, porque ellos sabían, y hablaba de esa historia, de que eran hijos de la reina Saba, que nacieron ahí en África, y ahora ellos los estaban rescatando para era la descendencia desde aquel entonces que estaban en África. Pues ahí se pueden ver dos cosas, ¿verdad? Una pues es la del lado de Salomón, que atendió al consejo y Dios lo engrandeció. Y la otra en la mujer, o sea, su fe bendijo su descendencia. Amén. Entonces, fíjense cómo yo siempre digo eso, a lo mejor caigo gordo, pero pues es que las cosas son muy fáciles. Nada más que uno se las complica mucho, sí, porque uno es muy egocéntrico. Sí, es que es así, yo digo que es así. Sí, yo pienso que es así, yo creo que es así, yo siempre lo he visto así. Sí, yo siento que es así, pero vemos la condición y decimos, pues no creo que sea así. Amén, porque tu condición nos hace ver que estás mal. Bueno, entonces la fe, ¿sí? Creer al consejo, creer la palabra, o sea, no nada más decir, yo creo que Jesús murió en la cruz y pues estoy en esta iglesia. No, yo creo lo que ahí se me está hablando, lo que ahí se me está aconsejando. Y se hace evidente que lo creo porque lo pongo por obra. Y 2, amor entre hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es la unidad entre hermanos, ¿sí? El amor fraternal, o esa unidad que tenemos como hermanos. ¿Qué quiere decir? Misma visión, lo que les dije la primera vez. ¿Sí? La unidad entre hermanos, la misma visión, la misma palabra, ¿sí? El mismo espíritu, no recuerdo qué otra cosa. Amén. La misma cobertura, ¿sí? La misma fe, como dice la Biblia también. O sea, eso es unidad, ¿sí? No es de que, bueno, este grupito sí cree, este grupito piensa otra, aquel piensa otra cosa, este piensa otra, predica el pastor y todos le están tirando porque nadie le cree. Si nada más estos dos sí le creen, eso no es unidad. Amén. Entonces, alguien que está cumpliendo estas demandas es, de fe, esos me están enseñando, eso lo voy a hacer. Sí, porque yo creo que esa persona trae mi bendición. Amén. Y la otra, pues vamos a unirnos en esto, sí, en lo que Dios nos está hablando como iglesia. ¿Está claro? Ya acabé, ahora sí, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies. ¿No hay dudas ni nada? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que es un padre espiritual. Ustedes lo pueden examinar a través de la Biblia. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga hoy, ¿sí? Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te doy, bendito Dios, por todo lo que estás derramando en esta iglesia. Señor, lo que vas a levantar en cada uno de mis hermanos, Señor. En nuestros hermanos pastores que tú, Señor, has levantado. Señor, nuestros hermanos Alvarado, nuestro hermano Lázaro, nuestra hermana Patti, Señor, que ellos son padres de esta iglesia, Señor.
que tú los has puesto para ser el canal de bendición para esta casa. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor, por su trabajo, por su servicio, por su paciencia, Señor bendito, por su templanza en medio de las situaciones muy difíciles que hayan pasado con familia y como ministerio, Señor. Yo los bendigo, Padre. Yo ruego que tú los sigas fortaleciendo, que les honres todo su servicio, Señor, y su fe. En el nombre de Jesús, te doy gracias también por la vida de Juan, de Alejandra, que los estás estableciendo, Señor, también como padres de esta iglesia, Señor, como padres espirituales de las vidas que se empiecen a añadir, Señor, a la visión que les has dado, al propósito que les has marcado, Señor. Bendito Dios, Señor, gracias por este pastorado, Señor, que estás levantando en ellos, Padre, que sea un pastorado precioso, pastorado en esa integridad, Señor, sean un pastorado así como lo hemos hablado, Señor, padres ejemplares en la fe, Señor. Bendito Dios, hay muchas cosas que, Señor, tú seguirás trabajando en sus vidas, en sus corazones, en su matrimonio, en sus vidas personales, Señor, en sus vidas en el ministerio, Señor. Pero Padre, ellos han creído, Señor. Bendito Dios, ellos han creído. Y nada más porque han creído, Señor. Como le dijo Pablo a la iglesia de Filipenses, Señor. Ustedes han creído o han tenido comunión con el evangelio o la predicación que les hemos llevado desde el primer día hasta ahora. Y Pablo dijo, yo sé o yo estoy seguro por consecuencia de esto, que mi Dios perfeccionará su obra en ustedes. Sí podemos decir de este pastorado que estás levantando en ellos, Señor, por cuanto han creído, Señor, no porque sean perfectos o porque todo lo estén haciendo a la perfección, Señor. Ellos saben, Señor, en qué áreas están peleando, Señor, pero solo por el hecho de que creyeron al mensaje, creyeron el llamado, Señor, que tú les diste, que han creído a la visión que tú les has entregado. Bendito Dios, nada más por eso, Señor. Yo sé que perfeccionarás tu obra en ellos, Señor, que la llevarás a un buen término, Padre, que harás de ellos dos, Señor, un precioso pastorado, Señor, un pastorado ejemplar, Señor, que va a dar a luz muchos ministros, Padre, que va a dar a luz obreros, Señor, dentro del reino de Dios, Padre. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre celestial, y oro por sus vidas, Señor. Bendito Dios. Pásenle, hermanos, para orar por ustedes así rápido, por todos, para bendecirlos también. Vamos a orar, ¿sí? Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, amén, porque Él es nuestro Padre, sí, por sobre todas las cosas, Él es la fuente de toda bendición, como ahorita lo decíamos. Señor, en el nombre de Jesús, aquí están estas vidas, Señor. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, porque ellos creen, Señor. Y por cuanto han creído, te pido que tú los sigas bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, como ya lo dije, Señor, no es nuestra perfección. Ninguno de nosotros podemos presentarnos perfectos porque no lo somos, Señor. Es porque creímos, Padre. Nada más por el hecho de haber creído, tú nos bendices, Señor. Bendito Dios. Así como, Señor, tanta gente en tu palabra, Señor, que muy seguramente fueron gente tremenda, Señor, como vemos en los apóstoles, actitudes terribles, Padre. Señor, una mentalidad pues no, nada que ver contigo, pero te creyeron que eras el Mesías. Y nada más por eso, Señor, tú los empezaste a bendecir, tú los estableciste como tus representantes, Señor. Bendito Dios, y como los sucesores de tu ministerio en este mundo, para que la iglesia diera a luz ahí, Señor, en ese tiempo. Y ahora una iglesia gloriosa que ha crecido a través de los años, Señor. Bendito Dios, a través de lo que ellos han enseñado, Señor, en tu palabra. Bendito Dios, en las cartas que tú les inspiraste a escribir. Bendito Dios, Señor, nadie de ellos fue perfecto, Señor. Nadie, bendito Dios, empezó a la perfección, Señor. Pero te creyeron, Señor. Bendito Dios, el pueblo de Nínive, perverso, Señor, enemigos de Israel. Pero cuando oyeron la palabra profética, temblaron, Señor. Y esa fe los libró de la muerte. Eran idólatras, eran enemigos de la nación, Señor, pero su fe, Padre, los salvó, Señor, porque así eres tú, Señor. Tú no demandas perfección, solo demandas fe. Bendito Dios, y esa fe siempre nos va a hacer obrar, Señor.
En el nombre de Jesús no existe una fe pasiva, Señor. Yo bendigo a Juan, Señor, y yo declaro en el nombre de Cristo que esa gracia paternal, Señor, poco a poco se irá desarrollando en su vida, Señor, que esa unción está sobre él, Padre Celestial, porque cayó una unción pastoral, Señor, y un pastor es un padre, Señor. Bendito Dios, yo lo bendigo y declaro que él crece en todo esto, Señor, que él tendrá que ir menguando a sí mismo, Señor, en muchas cosas que no se le van a imponer, sino que el Espíritu Santo le va a redarguir, Señor, que él sea bien obediente cuando él siente ese redarguir, Señor, porque es una formación que tu Santo Espíritu está haciendo en él. Yo declaro esa unción paternal en su vida y este manto paternal cubriéndole, Señor, bendito su ministerio, Señor, su vida aún natural, Señor, bendito Dios, está bajo tu bendición, Señor, su trabajo, Señor, su relación como matrimonio, su relación con su hija, su relación en su trabajo, Señor, y su vida aquí en la iglesia, Señor, yo declaro que está bajo tu bendición, Señor, y bajo esta impartición, Señor, en el nombre de Jesús, esa unción paternal que ha caído en su cabeza, corra y se desarrolle en ella, Señor, como ya lo dije ahorita, Padre, Señor, tú no viste perfección en ellos, Señor, viste fe, viste anhelo de obedecer a la visión, como dijo el apóstol Pablo. Yo no quiero ser rebelde a la visión, Señor, nada más por eso, Padre. Tú los has bendecido, Señor, y tú los vas a bendecir aún más, Señor, y entonces irás perfeccionando, Señor, lo que en ellos se requiera perfeccionar, Señor. Bendito Dios, yo lo bendigo, Padre, yo lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Su matrimonio va a ser como un crecimiento paralelo con la iglesia, Señor. Bendito Dios, entre más sano, entre más bendecido esté, Señor, más bendición van a haber en toda la iglesia. Bendito Dios, yo lo bendigo y declaro fuerzas nuevas, Padre, Señor, una impartición nueva sobre él, Señor, que lo fortalece, Señor, que le abre el entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, bendigo a Alejandra, yo declaro más de ti sobre ella, Señor, como decía el apóstol Juan, Señor, esta unción que han recibido les enseñará todas las cosas, Señor. Así la bendigo, declarando que lo que ella no entiende, Señor, la misma unción se lo hará entender, Señor. Bendito Dios, que las luchas que ella está experimentando, Señor, que ella sepa que es para desarraigarlo para siempre, Señor, que esas luchas internas, Señor, bendito Dios, es porque quieres desarraigarlo completamente, Señor, aquello contra lo que ella está peleando. Yo la bendigo, Señor, yo la bendigo y declaro más de tu presencia sobre ella, más de tu gracia sobre su vida, Señor, más poder tuyo derramándose en ella, Señor. Veremos una mujer totalmente transformada, Señor. En la palabra, en la oración, tú nos vas a sorprender, Señor. La palabra que ella traiga a esta iglesia en su momento, Señor, en las oraciones que ella empiece a dar, Señor, otra, y ella se sentirá diferente, Señor, porque no es nuestra capacidad o lo que hemos alcanzado, es la unción, Señor, que fue derramada, Señor. Yo la bendigo, declaro más de ti sobre ella, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, Señor. Padre Celestial, tú a veces nos enseñas, Padre, a pelear por un alma, Señor, pero nos enseñas esa diligencia, ese esfuerzo cuando nuestras relaciones, sea el esposo, los hijos, Señor, están padeciendo o está pasando algo en nuestra casa. Ahí es cuando, Señor, damos una lucha más intensa porque queremos ver una bendición en nuestra familia, Señor. Si no aprendemos ahí, no vamos a poder pelear por gente con la que no vivimos todos los días, Señor. Gente, Señor, con la que no tenemos relación a diario, Señor. En el caso de la iglesia, Señor. Por eso a veces pasan luchas dentro de la casa, Señor. Pasan situaciones a veces duras con los hijos o en el matrimonio, Señor, porque ahí tenemos que dar una lucha y es más forzada, porque es nuestra casa, porque nos vemos a diario, porque es una relación a diaria, Señor, porque hay hijos de por medio y tenemos que presentar una lucha más fuerte si nos desarrollamos en ella, Señor, o si nos ejercitamos en esa batalla, Señor. Cuando tengamos que pelear por un miembro de la iglesia, nos va a ser más fácil, Señor. Por eso tú le estás enseñando lo que es la intercesión a esta vida, Señor. Y no le sorprenda, Padre, ofensas o cualquier tipo de esas cosas, Señor,
Que esto es parte de la guerra y es parte de la intercesión, Señor. Y yo la bendigo, Señor, porque tú la estás formando en esto, Señor. Y yo vuelvo a sentir en mi espíritu tus palabras, Señor. Esta vida va a tener mucho discernimiento espíritu, Señor. Cuando entre alguien a la iglesia, va a discernir la intención que esa persona trae, Señor. Cuando ella los vea que se acercan a Juan, Señor, esto se va a ir desarrollando poco a poco, Señor. Tal vez ahorita está en un punto pequeño, pero va a ir creciendo esta gracia, Señor. Y ella va a decir, no, esto siento que hay algo aquí, no siento un espíritu correcto en esto, Señor, porque es una unción profética lo que está en esta vida, que será desarrollando poco a poco, Señor. Yo la bendigo en el nombre de Jesús, y ella va a ser esa madre espiritual, Señor, para muchas vidas, Señor. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, Señor, tus siervos, Padre. Gracias por estos preciosos siervos tuyos, Señor, que son ejemplo, que nadie aquí puede levantar su mano, Señor, para decir algo en su contra, Señor. Al contrario, Señor, somos deudores de su trabajo, de su servicio, Señor. Nosotros los bendecimos, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre celestial, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, Dios pone sus manos, las manos de Dios en sus cabezas, y Dios les dice que los ha honrado, dándoles sucesores en el ministerio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial, bendito Dios. Pero les dice el Señor, mi obra en ustedes todavía no termina. Señor, tú pones tus manos en sus vientres, Señor, y los bendices, Padre. Los bendices, Señor, los bendices, Padre celestial. Y ahora tu demanda, Señor, bendito Dios, ya no va a ser tanto atender mesas, Padre, Señor, sino tu demanda será que oren por el pueblo como ora el jefe de una tribu, Señor. Bendito Dios, orando por los miembros de la iglesia, Señor, orando por los pastores que Dios está levantando, bendiciéndolos, guardándolos en oración, porque esa es ahora tu demanda para ellos. Ya no va a ser mucho trabajar, andar de aquí para allá, andar visitando a este, visitando al otro, Señor, hablándole a uno, hablándole al otro, Señor. Ahora su trabajo y su mayor demanda, Señor, va a estar estando juntos, intercediendo por el pueblo, Señor, orando por la iglesia, bendiciendo a los hermanos, Señor. Esa va a ser tu mayor demanda, bendito Dios, Señor, porque ellos son padres de una tribu, Señor, así como en aquellos tiempos, Señor, o como se dan algunos pueblos, padres de tribus, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Jamás, Padre, jamás van a estar avergonzados, Señor. Nunca, bendito Dios. Siempre verán tu mano que les provee, que les fortalece, Señor, que les cuida aún su salud, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Señor. Y veo que Dios se los dice, por cuanto se han dado por mí, Señor, porque como dijo Jesús, cuando se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste, Señor. Bendito Dios, porque fuiste con el enfermo y a mí me estabas visitando. Le diste al pobre, me estabas dando a mí, Señor. Ellos, como dice esa misma escritura, Señor, ¿cuándo te dimos esto? ¿Cuándo te vimos desnudo, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y el Señor les dijo, cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí, Señor. Así a ellos, Padre. Yo los bendigo, Señor, porque no se lo hicieron a hermanos o a gente que ni conocieron, Señor. Se lo hicieron a Dios, y Él es galardonador, Señor, y Él sabe recompensar, Señor. Bendito Dios, aquellos que te sirven, yo los bendigo, Señor. Dios pone esa bendición en sus cabezas y esa carga de orar por el pueblo. Ya no activismo, ya no moverse tanto, pero sí orar mucho por el pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a Jorge, Señor, a su esposa. Declaro tu bendición sobre ellos, Padre. Señor, bendito Dios, en todo este tiempo vas a ir sacando cosas, Padre, que ellos no habían visto, Señor. Tal vez lo habían visto, pero no le habían dado el valor o la importancia como para enfrentarlos, bendito Dios, o enfrentar esas áreas, Señor. Aunque el diablo quiera meter división entre ellos dos, Señor, tú serás quien les haga entender, Señor, el valor, Señor. Como yo a veces digo, Señor, yo no siento paz pararme enfrente sabiendo que estoy peleado con mi esposa. No, yo no puedo hacer eso. Yo necesito arreglar esa situación para yo pararme al frente y sentir la conciencia tranquila, Señor. Eso es prioridad. Yo los bendigo, Señor. Bendito Dios. Dios no les está demandando en mucho trabajar.
Dios les está demandando el sanar su relación, el restaurar su familia. La demanda de Dios para ustedes más fuerte, obviamente servir en la casa, pero lo más fuerte es que su matrimonio esté sano, que busquen la restauración de su matrimonio en el nombre de Jesús. Solo ustedes saben, y Dios, qué cosas pudieran estar pasando entre ustedes, o hayan pasado, o vayan a pasar, yo no lo sé, Señor, bendito Dios, pero esa relación, Señor, que sea un lazo que se hace más fuerte, Señor. Que si es necesario sacar cosas que ellos traigan, Señor, de cosas que a lo mejor en el pasado sucedieron, pero que ahorita son barreras, Padre, para que no haya una unidad sana, Señor. La prioridad de Dios para ellos, Señor, no está el predica, el haz esto, haz lo otro, es restaura tu relación. Sana tu matrimonio, busca la restauración de tu casa. En el nombre de Jesús, busca que el esposo, la esposa estén bien en su corazón. En el nombre de Jesús, Dios no les está demandando, sean predicadores ya. Dios no les está demandando, pónganse a evangelizar. Dios les está demandando, restauren su relación. Sanen lo que se rompió en algún momento del caminar. Si es que esto está pasando o pudiera pasar algún día, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Como le decía a Juan, esa relación de esposo-esposa no la puedes hacer a un lado de la iglesia. Por eso la Biblia dice, tiene que gobernar bien su casa, Señor. Y es inevitable, Señor, bendito Dios, el que tú demandes esto, Señor. Padre Celestial, como le decía Alejandra, Señor, si no peleamos por nuestra casa, que los vemos, que es nuestra carne, pelear por alguien más va a ser imposible, Señor. Yo los bendigo y yo declaro que tú los fortaleces, Señor, que con ese amor que tú les tienes, Señor, tú les muestras todas las cosas, Señor. Y ellos con ese amor hacia ti y esa obediencia hacia ti, Señor, empiezan a pelear, Señor. Lo empiezan a considerar, bendito Dios, para poder decir, bueno, sí, vamos a enfocarnos en nosotros, Señor, aquí estamos. ¿Qué cosas el diablo nos está saqueando? ¿En qué áreas se está golpeando nuestro matrimonio y no nos estamos dando cuenta? Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios, sí es cierto, cuando oro por ella, cuando oro por él, estas palabras me salen y ya entendí que no puedo yo hablar en queja de mi esposo, de mi esposa, porque algo está mal. En el nombre de Jesús. No puedo estar intercediendo, entre comillas, en queja por el esposo, por la esposa, porque es una evidencia que algo está mal, Señor. Házmelo entender, Padre. Yo los bendigo y yo sé, Señor, que tienes un llamado para ellos dos. Es muy evidente, Señor. Pero es necesario, Señor, empezar desde el principio, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque aquí nadie está para emocionarlos y decirle, ustedes van a hacer esto, van a hacer lo otro, Señor, no viendo los fundamentos, Padre. Y este matrimonio va a ser un matrimonio fuerte en Dios, porque tendrá buenos